Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos al hermano Xavi. ¡Aplauso, producción! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el recibimiento. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, hermano, sabéis que hace bastante rato que no estaba por estos lados. Sí, mucho tiempo. Bastante. Hay muchas peguitas dentro del ministerio que no se ve, que Muy vuelta, requiere muy bastante vuelta. tiempo. Muy larga la vuelta. Muy larga la vuelta, pero es necesario, hermano. Ya, muy bien. Saludito, hermano. Ahí a su cámara, por favor. ¿Cómo está, gente de iglesia y de todos los veedores? Eso. Sí, hermano, saludito a mi esposa, a mi hija, primeramente, que se vienen cositas. ¿Lo decimos o no lo decimos? Sí, lo decimos. No, después. ¿Sí? No, al tiro. No, muy... ¿Hasta el último? Sí, hasta lo último. No, ¿sabes qué? Voy a decirlo al tiro. No, se vienen cositas. Gente, se vienen cositas. A ver. No este jueves que estamos ahora en emisión. El próximo miércoles de la próxima semana vamos a tener un podcast nuevo. Se llama Desenredando la Madeja. Con la participación de, por favor. Con la participación de Galit Mary, Diana Stewart. Mira. Una nueva adquisición, Claudia Cortés. Mira. Y mi esposa también, Carla Tapia. ¿La mejor? Carla Tapia. Dios quiera que sí. No sabemos, pero una mujer que habla bastante. Ya. Así que sirve para los podcasts. A las 10. Sí, a las 10 de la mañana. 10 a.m. Miércoles como 10 de la costumbre. mañana. Vamos a poner ahí la fecha y todo en la descripción. Desenredando la madeja. Sí. Sí. Tenía ¿Cómo un... surgió eso, no? Eso, por favor, dígame. La no copucha. No sé si... Una copucha antes de... No sé si habrá comenzado así. ¿Ya? O si es la idea, pero es que nosotros como familia, por costumbre, cuando estamos ahí en una mesa compartiendo, siempre sale un tema y decimos, a ver, desenredemos esta madeja. Entonces de ahí viene el tema, desenredando la madeja, por desenredar los puntos que se muestran ahí en las chiquillas de la iglesia y sus temas que tienen ahí como mujeres. Bacán. Ya, hermano, sigamos con lo nuestro entonces. Sí, antes de también mandar un saludo a Fabián, hermano, que este capítulo... Claro, pues él ya va a estar ya. Sí, pues este capítulo él no lo va a estar viendo acá en la región del puerto de Coquimbo, sino que va a estar en Temuco, así que saludo para él y Rafita, que puedan crecer en el Señor, y acá está la iglesia que siempre les va a recordar y estar ahí para lo que necesiten. Y apoyándole, claro. Siempre apoyando. Así que esos saludos, chiquillos. Sí. Ya, hermanito, sigamos. Su texto, ¿qué le tocó? A mí me tocó Primera de Corintios 14, versículo 33b. B, claro, porque el Eloy le tocó hasta al 36. Ya, muy bien. Eso es la cita. ¿Y un pequeño resumen, hermano? Sí, mira, la verdad es que, como dije en la predicación, el contexto de Corintio era una iglesia que, a pesar de tener todos los dones, tenía bastantes problemas, tenía bando, tenía dificultades. De hecho, Pablo también lo cita, que él no le podía hablar como espirituales, siendo que eran espirituales, pero eran inmaduros. Y yo creo que todo va en la obediencia al diseño de Dios. Y acá vemos en estos pasajes cómo había un culto que ellos acostumbraban a tener, que no estaba siendo ordenado, sino que había un descontrol, un desorden, que en vez de generar una armonía, un grato ambiente para edificarse como iglesia, habían conflictos que hacían que se desordenara y se desvirtualizara lo que es adorar al Señor y glorificar. Pues entonces ahí es donde Pablo, dentro de todos estos puntos, que pidió silencio a los que hablaban en lengua para exigir un orden, a los que profetizaban para exigir un orden, viene ahora con las mujeres con el mismo sentido de exigir un orden. Porque nosotros debemos actuar decentemente y de manera ordenada en lo que son los cultos que nosotros alabamos a nuestro Señor. Eso podría ser un resumen. Les voy a dejar ahí en la descripción igual el link al video del Xavi, de la predicación, todo muy bueno. Clic en la campanita, denle like, suscríbase. Y la gente que nos escucha por Spotify, también le voy a dejar ahí en la descripción el link al video tuyo, de tu predicación. Sí. No, muy bueno, todo muy buena la predicación. ¿Le damos? Démosle. Sigamos con la conversación. A lo que venimos. Eso. Ya, hermano. Una preguntita. Dice, si Pablo quería establecer un orden, ¿cierto? ¿No había espacio para la espontaneidad? Sí, hermano, mira. Hay que ver, como hablamos de roles y funciones,
entendemos que nosotros primero, no hay que dejarlo fuera, que nuestra identidad es hijo de Dios. Eso también es lo que habla Pablo en el capítulo 11, en cuanto a que tanto hombre como mujer son igual para Dios, porque es nuestra identidad como hijo de Dios. Después vienen los roles, que no solamente abarca hombre y mujer, sino que también tenemos el rol de pastor, rol de anciano, no Ron. No Ron. Rol, No, ese en otro contexto. Claro. Esos son en otros podcasts. Rol de anciano. Entonces hay hartos roles que requiere la iglesia y cada uno tiene su función. Entonces que eso no nos limita a nosotros ser espontáneos. Claro. Podemos ser espontáneos. Una iglesia puede ser espontáneo porque es sano. Lo que no es sano es que eso espontáneo que nosotros buscamos se vaya a funciones o a papeles que no nos competen a nosotros. Ya, entiendo. Por ejemplo, no sé, pues si por más que yo tenga el don quizás de servicio y me salto mi función de estar como anciano enseñando la palabra de Dios y me meto en la función de otro hermano que hace bien, por ejemplo, el equipo de servicio, y lo paso a llevar por su autoridad que tiene en esa función, de su rol de diácono. Claro. Estoy generando un desorden, estoy generando una división, Ya. y no estoy edificando a mi iglesia, sino que por el contrario, pues estoy haciendo problemas y en un punto pueden ser descontrol, que es lo que pasaba acá en el contexto de esta iglesia. Entonces por ahí va. Si podemos ser espontáneos, claramente, mientras siempre y cuando nosotros podamos ejecutar las funciones que tenemos establecidas para edificar a la iglesia, porque por más que queramos no podemos quizá abarcar todo. Sí. Ser ordenado no significa entonces ser cuadrado en todo lo que... Para nada. Ya. Pero siempre decentemente y con orden. Y con orden, es la característica del pasaje. Claro. Esta preguntita me la enviaron, bueno, tengo varias aquí. Dice, ¿qué significa la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo ustedes ha llegado? Bien, ese es el versículo 36 y no quise profundizar mucho en ella porque siento que esta pregunta se responde sola. Esta pregunta quizá de cierta forma retórica, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que nosotros no escribimos la palabra de Dios. Por el contrario, Dios se reveló a nosotros a través de su palabra. Entonces, Él es el creador de nosotros. Él es el fabricante de nosotros como humanidad. Por lo tanto, el fabricante deja funciones para su creación, que es lo que hizo en nosotros. Por ejemplo, cuando alguien crea una ampolleta, el fabricante designa cómo se usa la ampolleta, una suerte los de manual, requisitos que tiene que hacer. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, cuando acá Pablo está hablando de que la palabra vino a nosotros como pregunta, es una verdad. Y en el contexto de Corintios es porque las personas, en este caso las mujeres y los que hablaban en lengua y los que profetizaban, estaban actuando como a ellos les parecía. Como vimos la industria aeronáutica, que al final que cada uno tomaba la decisión y por eso generaba incidentes. Lo mismo pasaba en la iglesia. Cada uno tomaba las decisiones que ellos creían que era competente, sin ver la palabra de Dios que había establecido un orden y una función en particular para cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que Pablo pregunta y lo que queremos responder, que la palabra del Señor vino a nosotros con las funciones designadas para cada uno de nosotros y no que nosotros fuimos los hacedores de la palabra de Dios. Pues tampoco sería prudente imponer nuestra visión del texto, sino que lo correcto sería extraer lo que el texto nos dice. Claro, y a lo largo de la palabra en general, nosotros no podemos extraer o impulsar nuestras ideas que creemos quizás teológicas, pero que no son teológicas y no tienen sustento bíblico, sino que siempre nosotros tenemos que actuar a través de lo que Dios estipula en su palabra, y es clara. Bacán. ¿Cuáles serían los límites de la sujeción? Esta también me lo mandó alguien especial. Hablando del contexto tuyo de la mujer. Claro, la sujeción de la mujer. Pucha, mira, cuando uno tiene un equipo, el equipo se entiende en su contexto de equipo. Hay límites que quizás en el matrimonio tienen un nivel más limitado. Pero acá vamos a entrar como a principios, postura y al final preferencia. Mira, yo no soy quien para meterme en los matrimonios en cuanto a la sujeción. Pero lo que sí debemos entender que hay principios bíblicos que requieren la obediencia de nosotros como hijos de Dios. Y eso te lleva a tú saber cómo tomar unas posturas.
Claro. que quizás como hermanos podemos tener distintas posturas, no por eso vamos a dejar de ser bíblicos. Ujú. Y como preferencias también, pues si tenemos posturas que no van a estar de acuerdo, preferencias tampoco. Pero al final hay que buscar, como Pablo buscaba el bien del Evangelio, Claro. nosotros tenemos que buscar también el bien de nuestro matrimonio, pero Ujú. siempre con la visión de glorificar a Dios, de buscar adorar a Dios. Ujú. Entonces, si hay posturas que a mí me permiten con mi esposa glorificar a Dios y no distorsiona el diseño que Él creó, Ujú. que nosotros como equipo glorifiquemos a Dios según nuestros roles, Ujú. no va a haber ningún problema. Ya. Pero si esa sujeción empieza a imponerse la ideología machista del mundo, la ideología feminista que entrega ahí el mundo, Ujú. obviamente va a haber una distorsión que no va a generar la gloria en Dios. Ujú. Y por eso estamos Mucho menos nosotros, armonía en el matrimonio. claro, y por eso estamos nosotros como iglesia, Ujú. para edificar, para exhortar y siempre buscar el diseño que Dios tiene en su palabra. Ujú. Y la idea también es de los matrimonios poder estar abiertos y siempre buscar resolver dudas en cuanto a quizás matrimonios de experiencia, Ya. matrimonios que tratan Buscar de consejo. ser ordenados como Ujú. lo dice Dios, pero al final la limitancia va a depender siempre del matrimonio, Ujú. pero lo importante es que siempre esté sujeto primeramente a Dios, como Pablo lo dijo también en 1 Corintios 11, Ujú. que quizás tanto hombre como mujer somos igual a Dios, que el hombre es que la mujer está sujeta a su esposo y que el hombre es la cabeza, pero todos nosotros estamos sujetos a Dios, a Cristo. Sí, pues a Cristo. Entonces Ujú. esa es la esencia para nosotros poner limitancia. Ya. Cuando una mujer no debe sujetarse. Como que me suena esta pregunta, entre paréntesis, como que la he escuchado en otro lado. Parece que lo conversé con el Eloy, parece. Primero, hay que dejar claro que quizás no lo dije en la predicación, Ujú. que acá el pasaje habla que una mujer tiene que estar sujeta ¿a quién? A su marido. Ya. No al pastor, no al hermano, Ujú. sujeta a su marido. Ujú. Y obviamente respetando los roles de acá, pero Claro. no en una sujeción como Pablo dice, porque al final el equipo lo hace con el marido. Ujú. Así que, mujeres solteras, ustedes no van a estar sujetas a nadie porque aún no se han casado. Ujú. Mujeres que tienen un marido inconverso, Ujú. dice la palabra del Señor que aún así por testimonio Ya. tienen que estar sujetas a Él. Ya. Pero hay algo personalmente que Ujú. siempre he puesto por sobre cualquier sujeción, que nosotros primeramente estamos sujetos a Dios. Claro. Entonces, si nuestro hombre que es inconverso Ujú. nos hace ir en contra de Dios, ahí hay un límite, Ya. porque no hay Ya. nadie por sobre Dios. Entonces Lógico. siempre Dios está por sobre. No por eso vamos a actuar con rebeldía como lo hacía la iglesia de Éfeso, Ujú. que ahí hay un tema más profundo, o incluso esta iglesia que las mujeres pasaban en la función del hombre. Ujú. Siempre hay que ser prudente y mostrar de testimonio que somos hijos de Dios, pues eso nos hace diferente. Ujú. Y saber llevar la situación, porque sabemos que una persona inconversa siempre va a querer ir en contra de Dios. Y por testimonio la mujer debe estar sujeta, pero siempre y cuando no le haga propicio adulterar la palabra de Dios, Ya. porque sabemos que Dios está por sobre otra cosa. Claro, claro. ¿Las mujeres no pueden preguntar en las reuniones de nuestra iglesia local y actual? Buena pregunta. Bueno. He visto varios episodios en donde Ujú. ha sucedido. Y como dijimos, el contexto de la iglesia de Corintio no era que una mujer, acá nos habla puntualmente, que una mujer interrumpía el culto, Ujú. que una mujer generaba un desorden. Pero vemos que hay varias mujeres que no estaban cumpliendo su función y generaban un desorden que aportaba a todos los que vimos anteriormente. Entonces creo que hay circunstancias Ya. en donde primeramente nosotros debemos ser prudentes. Ujú. Mira, si me preguntan a mí en el contexto de mi iglesia, no veo necesario que una mujer interrumpa el culto y haga una pregunta. ¿Por qué? Ya. Porque nosotros hemos sido visionarios y hemos creado esta instancia para resolver las preguntas. Ujú. Pero ahora, toca el caso que viene una visita que no está en nuestro contexto de iglesia Ujú. y ella levanta la mano. ¿Nos genera un desorden? ¿Nos genera un descontrol? No, ¿verdad? Quizá Claro, hay algo no tan grave, por lo menos. Quizá hay algo que vamos a ver y decir, oh, qué raro Sí, que bueno. haga esto, Ujú. pero no va a generar un desorden constante. Claro, claro. Entonces, nosotros como el marco de cristiano entendemos que hay un contexto y tenemos esta instancia para hacerlo. Ujú.
Y escuchando... Aparte de que Claro. las esposas tendrían que conversar con sus maridos en la casa. Claro, claro. Por eso igual hablé de si están los hombres capacitados para... si Claro, estábamos claro. capacitados para lo que decían nuestras mujeres. Ujú. Pero no le veo como lo malo de manera tan drástica. Y obviamente quizás la madurez va a ir De negar dando- la instancia de Claro. una consulta. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué Ujú. vamos a hacer? Lo mismo que quizás la iglesia de Corintio por un desorden, ella se va a sentir, quizás no un desorden, pero se va a sentir atacada y decir, pucha, Correcto. qué vergüenza, no vengo más a la iglesia, ¿no? Ujú. O hay instancia y quizás el mismo tiempo, el mismo contexto de la iglesia va a hacer que ella se adecue a nuestro contexto Ujú. y entender estas instancias que tenemos ahora. Pero no es algo garrafal que Claro. esté siendo una apóstata y renunciando a Dios. Po. Ujú. No, por el contrario. Pero hay contexto y de a poco se van ordenando. Ujú. Hablemos un poquito de contexto. Me gustaría si podías explicar en la manera de lo posible, de lo que te tocó predicar, la razón por las cuales Pablo llegó a escribir estos pasajes, estos versículos. El contexto es un contexto, hermanos. Dice. Mira, pasa lo siguiente, como Ujú. te dije, habían varios conflictos en la iglesia de Corinto después que vimos todas estas divisiones, Ujú. estos problemas de pecados que tenían. Llegamos al punto en donde Pablo ve el desorden de la iglesia. Ya. El desorden de la iglesia. Y los desórdenes que se destacan es el de hablar en lengua. Ah, ya, él vio un desorden, generalizado y después Claro. lo fue Y lo necesitaba puntualizando. ordenar. Ya. Recordando que esta carta fue que llegó a Pablo Ujú. de la familia de Chloe, donde decía todos estos conflictos que tenía y Ya. él está resolviendo todos estos conflictos. Ujú. Entonces el primer desorden que veo es el de hablar en lengua, donde él manda callar, al igual que a la mujer, la misma palabra se usa, Ujú. pero lo condiciona relativamente. Dice que se callen los que hablan en lengua, pero si hay alguien que interprete, que hablen Ya. ordenadamente. Lo mismo con lo que Claro, la clave es Claro. ordenadamente. Con lo que profetizaban también los manda a callar, pero permite que se ejerza con una condición. Entonces, Ujú. nuevamente llega acá las mujeres, Ujú. que ya lo había citado en Corintios 11, donde no los prohibía orar ni profetizar, Ujú. pero acá le dice que se callen. Y quizá algo que no mencioné es que podemos ver que, primero, en el pasaje 34, dice que las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no es permitido hablar. Y después hay otro punto, que Ujú. si quieren aprender algo, que pregunten en casa. Distinto a que ellas exigían preguntas, pero también hay otro punto donde las mujeres estaban hablando. Ya. Entonces, en ese contexto tenemos que ver que habían varias mujeres Ujú. que asistían a esa iglesia, en donde quizás tenían una influencia mundana, porque si ellas seguían, al igual que en Éfeso, seguían a Artemisa, ellos Ujú. seguían a Diana. Ya. Entonces No, habían... no la. No, Diana Esteban, no. Pero sí a Diana que Claro. tenía que La ver deidad. con... Claro, Ujú. entonces hay fertilidad, mujeres empoderadas. Claro, claro. Entonces, ese descontrol generaba que también las mujeres como que querían sentirse importantes Ujú. y generaba un desorden. Que eso es como el contexto en general de las mujeres, Ya. que buscaban empoderarse, de sobresalir, de Ujú. expresarse, de anunciar con autoridad. Ese es el Ujú. primer punto, ese es el primer contexto de la iglesia de Corintia. Ya. Y el segundo contexto, quizá acá le habla a un grupo acotado de mujeres donde están las mujeres de las esposas, es decir, Ya. mujeres casadas, donde también ellas preguntaban, hacían preguntas que, ¿sabes que no entiendo esto que estás diciendo? ¿Sabes que, Xavi, no te entendí lo que estás Ya. diciendo acá? Interrumpiendo Entonces, lo que sería. muy continuo, Ya. po, no Ya. distinto, hermano. Claro. ¿Sabes? Ujú. Entonces, en ese contexto, Pablo le dice que mejor, por el bienestar del evangelio, en sus casas pregunten a sus maridos. Ya. Entonces, Entonces- ese es como el contexto general. de- Habían entonces dentro de este contexto, en su contexto, dos instancias en las que las mujeres interrumpían por expresión. Si corrígeme si me equivoco, ¿Ya? sería ese uno, y aparte sería el otro contexto de interrupción en la reunión para las consultas o preguntas. Claro, de Ya. doctrina, de aprender. Ya, de- entiendo. Claro. Ujú. Entonces, en ese contexto es donde ahí Pablo exhorta a las mujeres. Ya. Y por eso yo hablé también de la función de equipo, porque en el segundo punto donde hablan las mujeres, Ujú. no solamente hay una responsabilidad de las mujeres del deseo de querer aprender, sino que también hay una responsabilidad del hombre en cuanto al equipo de poder Ujú. enseñar y ser capaz de responder. Porque si tú te pones a pensar acá, ¿por qué las mujeres entonces preguntaban en la congregación? Porque quizá el hombre no estaba Claro, en haciendo su su casa labor no tenía de la capacidad. enseñarle, de Ujú. instruir a su mujer. Entonces esos son los contextos que podemos ver. Ujú. Igual similar a Éfeso, que también eran mujeres pues que seguían a una diosa Afrodita, entonces también había ahí un contexto de desorden, que ahí Pablo Ya. siento que es más estricto y da también los principios bíblicos. Ujú. Pero eso es otro tema. Hablé un poquito
sin desmerecer el tema este en particular o a quién va dirigido, que serían las mujeres, de los hombres en particular. Si bien, como te decía, el texto nos enseña un par de principios que podemos sacar para con las mujeres dentro de la congregación y en la vida cristiana en general. ¿Qué pasa con los hombres en este texto? Los hombres. En particular, acá solamente se menciona a los maridos. Ya. En el versículo 35 dice: si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos. Y es en la única parte donde cita acá Pablo a los maridos. Y acá podemos inferir que como Pablo en otras epístolas le da los roles y funciones que tiene el marido, jefe de hogar, sacerdote del hogar, cabeza del hogar en rol, tiene distintas funciones, que amar a sus mujeres, proveerlas, tratarlas con delicadeza, cuidarlas. Entonces acá inferimos que el hombre tiene un rol de enseñanza. Como saqué yo en el ejemplo que un equipo se somete voluntariamente a alguien que lidera. Pero si tú estás en un equipo y eliges un líder, obviamente que vas a elegir a alguien que tiene la capacidad de guiarte, que tiene la capacidad de enseñarte para llegar a un propósito. Entonces acá el hombre lo mismo, pues, si fue designado por Dios como cabeza del hogar en su función de ser el representante de la mujer y de la familia, no solo queda ahí el privilegio de ser el hombre y estar representando a la familia, sino que tiene responsabilidad. Igual los que exponemos la palabra de Dios tenemos la responsabilidad de capacitarnos para poder enseñar a la congregación. Entonces, en ese sentido, el hombre también tiene la responsabilidad de poder primero instruirse, crecer en el Señor, para todo lo que él ha aprendido poder enseñarle a su mujer y puedan actuar como equipo. Claro. Yo, por hermanito, ¿estaríamos listos entonces? ¿Estamos listos? Sí, cortito y apretadito. Puedes respirar tranquilo, no, por favor. Sí. No, igual hay unos temas que son súper debatibles en cuanto a la autoridad del hombre y en cuanto a la iglesia, del concepto de si es pastor o hay pastora, o la mujer lidera la congregación o lidera la congregación. Quizá algo puntualmente que aquí no sale, quizás lo podríamos ver en Timoteo, pero sí son pasajes controversiales que se limitan y tienen que ver con el otro. Pero en base a eso yo creo que nosotros como corporación UCB y en lo que creemos, siempre enseñamos y creemos que esto es un modelo bíblico, donde Pablo dice que si alguien quiere ser anciano, primero buena obra desea y tiene los requisitos para los ancianos. No hay ancianas, perdón. Modelo bíblico también desde la creación, donde Dios escogió al hombre como representante y hacía varios patriarcados que siempre fue hombre. Entonces creemos que el modelo bíblico siempre ha sido del hombre, que ejerce autoridad y enseña, pero no para pisotear a la mujer, sino para trabajar en conjunto con ella. Con un ámbito de protección, de cariño. Ámbito de protección siempre. Pero eso, hermano. Muy bien. Saludito final, hermano, ahí su camarita. Sí, como siempre, a mi esposa, a mi familia, que siempre está conmigo, permitiéndome que yo pueda instruirme, ayudando en las tareas de la casa. También a nuestro hermano Guido Bello, que siempre ahí fiel, siempre nos ve. Saludos a Guido para Santiago. Y a todos los hermanos que son parte de esto, Señor, y del Señor, y les gusta instruirse y crecer juntos, hermano. Así que muchas gracias. Espero su WhatsApp por si hay dudas. Eco, directo, hermano. Anótenlo, exhórtenme. Pero muchas gracias a todos los que nos ven. Saludos a Daniel Alcayaga, que yo sé que siempre nos ve. Y bendiciones, hermano. Será hasta la próxima. Chao, chao. Bye, hermano. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.